Camilo Cienfuegos es una de las figuras más queridas de la Revolución cubana por su autenticidad. Su sonrisa franca y su sombrero de alón contrastaban con la frialdad de otros líderes de la época. Mientras Fidel cultivaba una imagen mesiánica, Camilo conectaba con el pueblo de manera natural y sin esfuerzo. Muchos viejos combatientes recuerdan que su carisma superaba con creces al del propio máximo líder del movimiento. Esa popularidad tan inmensa y genuina se convirtió, lamentablemente, en su sentencia de muerte política y física en poco tiempo. En los primeros meses de 1959, su nombre se coreaba con más entusiasmo que el de los hermanos Castro. Eso despertó recelos inmediatos en la cúpula del poder que apenas comenzaba a consolidarse en la isla. Fidel Castro no toleraba que nadie le hiciera sombra o tuviera más arrastre popular que él mismo. El señor de la vanguardia, como lo llamaban, era una amenaza silenciosa para el control absoluto de Fidel. Su origen humilde y su forma de hablar campechana le ganaron el corazón de los cubanos más pobres. No parecía tener las ambiciones ideológicas oscuras que ya mostraban otros dirigentes revolucionarios de entonces. La historia que nos contaron después sobre él está llena de vacíos y sospechas muy razonables. Es necesario escarbar en la verdad detrás de su extraña y repentina desaparición física. El destino de Camilo Cienfuegos sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver en nuestra Cuba. Hoy vamos a explorar las sombras que rodean la figura de este héroe trágicamente silenciado. El año 1959 fue un torbellino de cambios y tensiones políticas profundas dentro del nuevo gobierno revolucionario. Las diferencias ideológicas empezaron a surgir entre los que querían democracia y los que buscaban el comunismo. Camilo se encontraba en medio de esta lucha silenciosa, manteniendo su lealtad pero con reservas evidentes. Su amigo y compañero de armas, Huber Matos, fue una figura clave en este conflicto específico. Matos, comandante en Camagüey, renunció a su cargo alertando sobre la creciente influencia comunista en el poder. Fidel Castro, furioso ante la disidencia, ordenó el arresto inmediato de Huber Matos bajo cargos de traición. La tarea de detener a Matos recayó, irónicamente o quizás deliberadamente, sobre el propio Camilo Cienfuegos. Testigos de la época afirman que Camilo no veía razones para encarcelar a su amigo Huber por sus ideas. Se dice que hubo discusiones muy fuertes entre Camilo y Fidel sobre cómo manejar esta situación tan delicada. Camilo creía que la revolución debía unir a todos, no perseguir a quienes pensaban diferente ideológicamente. Para Fidel, la posición de Camilo representaba una debilidad inaceptable o incluso una potencial traición futura. El comandante del sombrero estaba poniéndose en el camino de los planes absolutistas de Fidel Castro. El arresto de Huber Matos en Camagüey se llevó a cabo sin derramamiento de sangre gracias a Camilo. Sin embargo, esa gestión exitosa pero crítica para con los deseos de Fidel marcaría su destino final. El poder total en Cuba no aceptaba matices y Camilo Cienfuegos estaba lleno de ellos en ese momento. Pocos días después del arresto de Huber Matos, Camilo debía regresar a La Habana desde Camagüey. Era el 28 de octubre de 1959, una fecha que quedaría grabada en la memoria trágica de Cuba. Se reportó que despegó en una avioneta Cessna 310 junto al piloto Luciano Fariñas y su escolta. El plan de vuelo era sencillo y no debería haber presentado mayores complicaciones meteorológicas según los reportes. Sin embargo, el destino final de esa aeronave y sus ocupantes sigue siendo un enigma absoluto hoy. La avioneta nunca llegó a su destino y las comunicaciones se cortaron de manera abrupta y extraña. La noticia de su desaparición tardó horas en hacerse pública, lo que generó las primeras sospechas. Las autoridades argumentaron inicialmente que el mal tiempo había causado un accidente fatal sobre el mar. No obstante, esa explicación rápida no convencía a quienes conocían la ruta y la experiencia del piloto. Desde el primer momento, muchos cubanos sospecharon que algo más oscuro había sucedido con su héroe. La versión oficial se sentía apresurada y convenientemente simple para cerrar el caso rápido. La búsqueda oficial fue un despliegue masivo, pero curiosamente ineficiente para encontrar restos visibles. Fidel Castro asumió el control de la narrativa desde los micrófonos, orquestando el luto nacional inmediato.
No hubo sobrevivientes confirmados, ni se recuperó jamás el cuerpo del querido comandante desaparecido en el mar. La desaparición de Camilo Cienfuegos se convirtió en el primer gran secreto de Estado de la Revolución. Lo más inquietante de todo el asunto es la ausencia total de pruebas físicas del supuesto accidente. No se encontró ni un solo fragmento de la avioneta, ni una mancha de aceite en el agua. El estrecho de la Florida no es un triángulo de las Bermudas donde las cosas simplemente se evaporan. Resulta matemáticamente improbable que una búsqueda tan exhaustiva como la que se anunció no hallara absolutamente nada. Muchos expertos en aviación de la época y posteriores han cuestionado la veracidad del relato oficial. Incluso si la aeronave hubiera caído al mar intacta, algo debería haber flotado en la superficie. La falta de escombros alimenta la teoría de que la avioneta nunca cayó donde dicen que cayó. La crueldad no solo fue el hecho en sí, sino la manipulación posterior de la verdad. Fidel se presentó ante el pueblo como el principal doliente, llorando lágrimas que muchos consideran de cocodrilo. Él mismo dirigió la búsqueda, lo cual para muchos fue una forma de asegurarse de que no apareciera nada. El régimen cubano siempre ha sido experto en ocultar información y crear cortinas de humo efectivas. La desaparición de Camilo fue tan limpia que resulta sospechosa de haber sido meticulosamente planificada. Cada 28 de octubre, el país se paraliza para arrojar flores al mar en su memoria como ritual. Este acto, en apariencia un homenaje, es visto por otros como una forma de perpetuar la mentira. El mar fue un tumba conveniente donde Fidel Castro depositó las verdades incómodas sobre su rival. Las teorías sobre lo que realmente le ocurrió a Camilo Cienfuegos son variadas, pero todas apuntan a Fidel. Algunos creen que la avioneta fue derribada por un avión de combate de la propia Fuerza Aérea Cubana. Se rumorea que se le pidió a un piloto leal a Fidel que realizara esa misión suicida y secreta. Otros sugieren que se colocó una bomba a bordo antes del despegue en el aeropuerto de Camagüey. Esta operación habría requerido la complicidad de altos mandos militares que controlaban la seguridad allí. También existe la versión de que Camilo no murió en el aire, sino que fue asesinado en tierra. Según esta teoría, la desaparición de la avioneta fue un montaje posterior para encubrir el crimen. Cualquiera de estas opciones implica una traición atroz por parte de quien se hacía llamar su hermano de lucha. Fidel Castro era un hombre calculador que eliminaba cualquier obstáculo que amenazara su poder absoluto y eterno. Camilo era, sin duda, el obstáculo más grande y popular que tenía en ese momento histórico. Su desaparición planificada solucionaba varios problemas políticos de una sola vez para la cúpula revolucionaria. Primero, eliminaba a un líder carismático que no se sometería fácilmente a la ortodoxia comunista soviética. Segundo, permitía a Fidel usar su figura como mártir de la revolución para galvanizar al pueblo. No es de extrañar que las investigaciones independientes siempre hayan sido bloqueadas o saboteadas por el régimen. Las sombras sobre Fidel y Raúl Castro con respecto a este evento nunca desaparecerán del todo. A menudo se dice que Camilo Cienfuegos no era un ideólogo, sino un hombre de acción patriótica. A diferencia de Che Guevara o Raúl Castro, no tenía vínculos conocidos con el comunismo internacional. Su visión para Cuba era más nacionalista y socialdemócrata, buscando justicia pero dentro de un marco democrático. Esta postura lo hacía extremadamente peligroso para los planes de Fidel Castro de alinear a Cuba con la Unión Soviética. Fidel necesitaba un liderazgo monolítico y obediente, no alguien que cuestionara el giro hacia el marxismo. Se sospecha que Camilo habría sido un factor de resistencia importante contra la cubanización del modelo soviético. Al eliminarlo, Fidel despejó el camino para radicalizar la revolución sin un contrapeso popular interno. Muchos cubanos que lucharon junto a él creen que Camilo habría terminado oponiéndose al régimen de Fidel. Si Juber Matos fue encarcelado por alertar sobre el comunismo, ¿qué suerte le habría tocado a Camilo? La crueldad de Fidel radicó en usar la popularidad de Camilo para ganar poder y luego deshacerse de él. Lo convirtió en un símbolo útil pero sin voz, una imagen que no podía contradecirle desde el más allá. El hombre del pueblo fue silenciado por el hombre que quería convertirse en el dueño absoluto del pueblo. Su muerte, ya sea accidente o asesinato, fue un regalo político invaluable para Fidel Castro.
Nunca sabremos con certeza qué habría pasado si Camilo Cienfuegos hubiera vivido más tiempo. Probablemente habría sido un escollo insuperable para la consolidación de la tiranía castrista en Cuba. Otro aspecto macabro de este misterio es el destino de las personas relacionadas con el vuelo de Camilo. El piloto, Luciano Fariñas, también desapareció y poco se ha dicho sobre su vida y carrera. Su familia fue presionada para guardar silencio y aceptar la versión oficial sin cuestionamientos incómodos. Se rumorea que otros pilotos que estaban en Camagüey ese día fueron trasladados o vigilados de cerca. La red de silencio en torno al suceso se extendió rápidamente, silenciando cualquier voz disidente pronto. Cualquiera que se atreviera a dudar en público enfrentaba severas represalias por parte del nuevo gobierno revolucionario. El régimen castrista se apresuró a deificar a Camilo para que nadie se atreviera a cuestionar su muerte. Si alguien sugería un asesinato, estaba insultando la memoria del héroe y la lealtad de sus líderes. Esta táctica psicológica es muy efectiva para sofocar sospechas en una sociedad bajo control total. La desaparición de los testigos potenciales es un patrón que se repetiría a lo largo de la dictadura. Fidel no dejaba cabos sueltos y sabía cómo asegurar la complicidad o el silencio forzado de muchos. La crueldad se extendió a las familias de los desaparecidos, negándoles la verdad y el duelo real. Para muchos cubanos, la falta de transparencia es la prueba más contundente de la culpabilidad de Fidel Castro. Si hubiera sido un accidente, no habría necesidad de tanto misterio, secreto y represión sistemática. La verdad sobre Camilo quedó sepultada junto con él, ya sea en el mar o en la tierra. Tras la desaparición de Camilo Cienfuegos, la maquinaria de propaganda castrista se puso a trabajar de inmediato. Fidel Castro fue el orquestador principal de su deificación oficial como el héroe del pueblo. Se imprimieron carteles, se escribieron canciones y se nombraron escuelas en su honor por toda la isla. El lema de Camilo, «Vas bien, Fidel», se usó hasta la saciedad para legitimar el poder de Castro. Es muy cruel usar las propias palabras de un amigo desaparecido para justificar la propia tiranía absoluta. Fidel secuestró la imagen de Camilo, vaciándola de su contenido político real y convirtiéndola en un icono vacío. El Camilo rebelde y sonriente fue reemplazado por un Camilo estático, un mártir útil para la causa. Se le enseñaba a los niños en las escuelas que Camilo amaba a Fidel por encima de todas las cosas. Esta narrativa simplista y manipuladora ocultaba las profundas tensiones y diferencias ideológicas que existían entre ellos. Fidel se apoderó de su legado porque sabía que su propia imagen no era suficiente para convencer a todos. La figura de Camilo era el puente necesario para que el pueblo cubano aceptara el nuevo modelo político. La crueldad de Fidel no conoció límites al explotar la tristeza de un pueblo entero por su propio beneficio. Convirtió una tragedia, ya fuera accidental o provocada, en una herramienta de control social y político. Muchos viejos revolucionarios recuerdan con amargura cómo Fidel se apropió de la gloria de Camilo rápidamente. El verdadero Camilo Cienfuegos, con sus dudas y sus matices, fue borrado por la historia oficial. La desaparición de Camilo Cienfuegos no fue un evento aislado, sino el comienzo de un patrón oscuro. Fidel Castro tenía una larga historia de traiciones y purgas internas para asegurar su control absoluto. Antes de Camilo, hubo otros líderes revolucionarios que cayeron en desgracia por discrepar con el comandante. Sin embargo, Camilo era tan popular que no podía ser simplemente encarcelado o fusilado como otros. Juber Matos fue encarcelado, pero Camilo era demasiado grande para que el pueblo aceptara su prisión pacíficamente. Su desaparición accidental fue la solución perfecta para un problema que no tenía una salida política fácil. Más tarde, veríamos cómo otras figuras como Che Guevara fueron enviadas a misiones suicidas en el extranjero. Fidel Castro no compartía el poder y se deshacía de cualquiera que pudiera rivalizar con su autoridad. La crueldad con Camilo fue especialmente dolorosa por la supuesta cercanía y amistad que los unía. Demostró que para Fidel la política siempre estaba por encima de cualquier lealtad personal o familiar. El señor de la vanguardia fue la primera gran víctima de las ambiciones absolutistas del dictador cubano. Su desaparición planificada es un recordatorio constante de los métodos oscuros de la cúpula castrista desde 1959.
No había lugar para dos líderes carismáticos en la nueva Cuba que Fidel estaba diseñando para sí mismo. El control total requería la eliminación de cualquier figura que pudiera unificar a la oposición interna. Camilo, con su carisma y su falta de dogmatismo, era el candidato perfecto para liderar esa disidencia. En Cuba, a pesar del adoctrinamiento masivo, la duda sobre la muerte de Camilo siempre ha existido. Las generaciones mayores recuerdan el clima de sospecha y miedo que rodeó su desaparición en 1959. Se comentaba en voz baja en los solares y las casas que Fidel había tenido algo que ver. El silencio oficial impuesto por el régimen solo servía para avivar los rumores de una conspiración. Incluso hoy, muchos jóvenes cubanos cuestionan la versión que les enseñaron en los libros de texto escolares. No entienden cómo pudo desaparecer una avioneta sin dejar rastro en el estrecho mar cubano. La crueldad de Fidel Castro ha dejado una cicatriz profunda en la memoria colectiva de los cubanos. El pueblo cubano tiene una larga memoria y no olvida fácilmente a sus héroes verdaderos y populares. Camilo Cienfuegos sigue siendo más querido que Fidel para muchos, a pesar de los esfuerzos de la propaganda. Su desaparición planificada es vista como la primera gran traición de Fidel a los ideales revolucionarios originales. La falta de un cuerpo y una investigación transparente mantiene la herida abierta y dolorosa. Cada 28 de octubre, el ritual de las flores se siente para muchos como una farsa dolorosa. Algunos se niegan a participar, viendo en el acto una forma de validación de la mentira oficial. La figura de Camilo sigue siendo un símbolo de lo que pudo ser y no fue Cuba. Sus dudas sobre el comunismo y su amor por la libertad son recordadas por los que lo conocieron. La desaparición de Camilo Cienfuegos tuvo un impacto psicológico devastador en el pueblo cubano de entonces. Si el hombre más popular y querido después de Fidel podía desaparecer así, nadie estaba seguro. El mensaje fue claro para todos los revolucionarios que tuvieran dudas sobre el rumbo de Fidel. La disidencia se pagaba con la muerte o la prisión, sin importar el rango o la popularidad. Se instauró un clima de miedo y autocensura que ha durado más de 6 décadas en Cuba. Los cubanos aprendieron a guardar silencio y a no cuestionar las decisiones de la cúpula revolucionaria. La crueldad de Fidel al eliminar a Camilo fue una demostración de poder absoluto y sin límites. Muchos viejos combatientes recuerdan cómo la alegría de la revolución se transformó en miedo ese octubre. El comandante del sombrero fue silenciado y con él la esperanza de una Cuba democrática y libre. Su desaparición planificada fue el primer paso para consolidar la tiranía castrista en la isla. Fidel Castro demostró que estaba dispuesto a todo para mantenerse en el poder total y eterno. No había lugar para la amistad ni la lealtad cuando se trataba de su ambición personal. El pueblo cubano quedó huérfano de su héroe más auténtico y a merced del dictador frío. La figura de Camilo Cienfuegos sigue siendo un dolor punzante en el corazón de muchos cubanos. Su muerte es un recordatorio constante de la naturaleza violenta y opresora del régimen de Fidel. El régimen cubano guarda celosamente los archivos históricos relacionados con la época de la Revolución de 1959. La información sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos está bajo estricto secreto de Estado todavía hoy. No se permite el acceso a investigadores independientes ni a historiadores que cuestionen la versión oficialista. Esta falta de transparencia es una prueba más de que hay algo que ocultar sobre el suceso. Si la versión del accidente fuera cierta, no habría necesidad de mantener los documentos sellados. El régimen teme que la verdad sobre la crueldad de Fidel Castro salga a la luz pública. La historia de Cuba ha sido reescrita por los vencedores para santificar a Fidel y Raúl Castro. Se ha borrado cualquier evidencia de las purgas internas y las traiciones a sus propios compañeros. La desaparición planificada de Camilo es uno de los capítulos más oscuros y mejor guardados de esa historia. Los pocos que se han atrevido a investigar el caso dentro de Cuba han enfrentado represión y persecución. Se han confiscado documentos y se ha amenazado a testigos para mantener el silencio forzado. La crueldad del régimen radica en negar al pueblo cubano el derecho a conocer su propia historia. Muchos documentos clave fueron destruidos o enviados a archivos secretos fuera del alcance de los investigadores. El secretismo en torno a Camilo es un patrón que se repite en muchos otros casos de la dictadura.
La verdad sobre su muerte es un arma poderosa que podría desestabilizar la narrativa oficial del régimen. En el exilio cubano, la figura de Camilo Cienfuegos es vista con una mezcla de respeto y sospecha. Muchos exiliados creen firmemente que fue asesinado por órdenes directas del dictador Fidel Castro. Ven su desaparición como la prueba definitiva de la naturaleza criminal y despiadada del régimen castrista. En Miami y otras ciudades con presencia cubana, se recuerda a Camilo como una víctima de Fidel. Algunos grupos de exiliados han intentado investigar el caso y recopilar testimonios de la época histórica. Se han publicado libros y documentales que cuestionan la versión oficial del accidente fatal sobre el mar. La comunidad en el exilio ha mantenido viva la llama de la duda sobre su muerte. Ven la crueldad de Fidel en la manipulación de su figura y la ocultación de la verdad. Muchos exiliados que lucharon junto a él creen que Camilo habría terminado en prisión o fusilado. Su desaparición planificada fue una forma cobarde de eliminar a un rival político popular y carismático. El exilio cubano sigue exigiendo justicia y verdad sobre el destino de Camilo Cienfuegos todavía. Su muerte es una herida que une a muchos cubanos en su rechazo a la tiranía castrista. La figura de Camilo, sin el filtro de la propaganda, representa la resistencia contra el absolutismo. Muchos creen que algún día, en una Cuba libre, se conocerá la verdadera historia de su desaparición. Mientras tanto, el exilio sigue denunciando la impunidad del régimen en este y otros crímenes. La desaparición planificada de Camilo Cienfuegos tiene paralelismos con otros casos en la historia de la tiranía. El caso del general Arnaldo Ochoa, aunque diferente en el método, muestra la misma crueldad de Fidel. Ochoa era un militar brillante y muy popular entre las tropas revolucionarias y el pueblo cubano. Fidel Castro lo percibió como una amenaza potencial a su control absoluto sobre las Fuerzas Armadas. En 1989, Ochoa fue arrestado, juzgado en un tribunal militar sin garantías y finalmente fusilado por traición. Fidel no dudó en sacrificar a uno de sus mejores generales para asegurar su propio poder total. Al igual que Camilo, Ochoa era demasiado popular para ser ignorado por el dictador celoso de su poder. La crueldad de Fidel radicó en el uso cínico del sistema judicial para eliminar a un rival. Estos casos demuestran que nadie estaba a salvo de las paranoias y las purgas del dictador cubano. Fidel Castro estaba dispuesto a eliminar a sus propios compañeros de armas para mantenerse en el poder. La desaparición de Camilo fue más limpia, la de Ochoa más pública, pero el objetivo era el mismo. El control absoluto requería la eliminación sistemática de cualquier figura carismática o popular dentro del régimen. Estos paralelismos históricos refuerzan la teoría de que Camilo fue víctima de una desaparición planificada y ejecutada. La historia de la dictadura cubana está llena de mártires útiles y rivales eliminados despiadadamente por Fidel. La crueldad de Fidel Castro ha dejado un rastro de sangre y traiciones en la historia de Cuba. Detrás del mito y las teorías políticas sobre su muerte, hubo un ser humano real llamado Camilo. Su desaparición fue una tragedia inmensa para su familia y sus amigos más cercanos de la infancia. Su padre, Ramón Cienfuegos, nunca creyó la versión oficial y pasó el resto de su vida buscando respuestas. La familia fue vigilada y presionada por el régimen para que no cuestionara el relato del accidente mar adentro. Es muy cruel negar a una familia el derecho a saber la verdad sobre la muerte de su hijo. Camilo era un hombre joven, lleno de vida y con un futuro prometedor que fue truncado violentamente. Sus amigos de la Sierra Maestra recuerdan su lealtad, su valor y su sonrisa franca y contagiosa. La crueldad de Fidel no solo afectó a Cuba, sino que destruyó el círculo íntimo de Camilo. Muchos cubanos que lo conocieron guardan en silencio sus dudas y su dolor por su desaparición planificada. La figura de Camilo Cienfuegos sigue viva en el recuerdo de quienes compartieron su vida y sus ideales. Su humanidad contrastaba con la frialdad calculadora y la ambición desmedida de los hermanos Castro. Fidel Castro explotó la figura de Camilo, pero ignoró el dolor humano causado por su muerte trágica. La desaparición del comandante del sombrero fue una herida profunda que nunca sanará del todo en Cuba. El régimen cubano ha intentado borrar el lado humano de Camilo para convertirlo en un icono político vacío. Sin embargo,
el recuerdo de su autenticidad y su carisma sigue vivo en el corazón de los cubanos. A pesar de los esfuerzos del régimen castrista por controlar su imagen, el legado de Camilo sigue vivo. Su autenticidad y su carisma siguen inspirando a muchos cubanos que luchan por la libertad en la isla. Camilo Cienfuegos representa una visión de Cuba que no estaba atada al dogma comunista ni a la dictadura. Su figura es recordada como un ejemplo de patriotismo y sacrificio, pero sin la sombra del absolutismo castrista. Muchos opositores y activistas cubanos ven en Camilo un símbolo de resistencia contra el poder totalitario de la tiranía. La crueldad de Fidel al eliminarlo solo ha servido para engrandecer su figura a los ojos de la disidencia. Su desaparición planificada es vista como la primera gran traición de la revolución a sus propios ideales originales. El pueblo cubano sigue soñando con una Cuba libre y democrática, como la que Camilo pudo haber querido. Su recuerdo es una fuerza poderosa que impulsa a muchos a seguir luchando contra la opresión del régimen. El carisma de Camilo Cienfuegos sigue resonando en la Cuba de hoy, a pesar de los años de propaganda. Su figura no puede ser domesticada por el régimen, porque su autenticidad trasciende la manipulación política oficial. La crueldad de Fidel ha dejado un rastro de dudas y resentimientos en la memoria colectiva cubana. Camilo Cienfuegos sigue siendo más querido que Fidel y Raúl Castro para muchos cubanos de hoy. Su legado es una fuente de esperanza para quienes creen en un futuro mejor y libre para Cuba. Algún día, la verdad sobre su desaparición planificada será revelada y se hará justicia histórica real. La desaparición de Camilo Cienfuegos sigue siendo una de las preguntas sin respuesta más dolorosas de Cuba. ¿Qué ocurrió realmente en ese vuelo del 28 de octubre de 1959 sobre el mar cubano? ¿Fue un accidente trágico o una desaparición planificada y ejecutada por órdenes del dictador Fidel Castro? Las dudas persisten a pesar de los años y de los esfuerzos del régimen por imponer su versión oficialista. La crueldad de Fidel radica en el silencio forzado, la manipulación de la imagen y la ocultación de la verdad. El pueblo cubano merece conocer la verdad sobre el destino de su héroe más auténtico y popular. Camilo Cienfuegos fue silenciado, pero su recuerdo sigue vivo en el corazón y la memoria de muchos cubanos. Su figura es un símbolo de resistencia contra el absolutismo castrista y la traición a los ideales revolucionarios originales. La falta de transparencia y la represión sistemática son pruebas contundentes de que el régimen oculta algo muy oscuro. La desaparición planificada de Camilo es un recordatorio constante de la naturaleza violenta y opresora del castrismo en Cuba. Algún día, en una Cuba libre y democrática, se conocerá la verdadera historia y se hará justicia. Mientras tanto, el recuerdo de Camilo Cienfuegos sigue inspirando a quienes luchan por la libertad y la verdad. La crueldad de Fidel Castro ha dejado una huella indeleble en la historia y la memoria colectiva cubana. Su figura no puede ser borrada ni domesticada por la propaganda oficial, porque su autenticidad trasciende el tiempo. Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, sigue vivo en la esperanza de un pueblo que sueña con la libertad. Muchas gracias por acompañarme en este análisis sobre el misterio de la desaparición de Camilo Cienfuegos. Si te ha gustado este video, por favor compártelo para que más cubanos conozcan la otra versión histórica. Ayúdanos a mantener viva la memoria de Camilo y a cuestionar la narrativa oficial impuesta por el régimen dictatorial. Suscríbete al canal para seguir explorando los secretos y las sombras de la historia de la tiranía en Cuba. No dejes que la propaganda castrista gane la batalla por la memoria colectiva y la verdad histórica cubana. Comenta aquí abajo tu opinión sobre la desaparición de Camilo y comparte tus dudas y tus reflexiones sinceras. Tu voz y tu participación son fundamentales para romper el cerco informativo impuesto por la dictadura en Cuba. Sigamos luchando juntos por una Cuba libre, democrática y donde la verdad sea un derecho fundamental de todos. Un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos cubanos que están en la isla y en el exilio. Nunca pierdan la esperanza ni la fe en que la justicia y la libertad llegarán a nuestra amada patria. La verdad es nuestra mejor arma contra la opresión y la manipulación histórica del régimen castrista cubano. Nos vemos en el próximo video para seguir desnudando la realidad de la tiranía en Cuba. Hasta que todos seamos finalmente libres y nuestra Cuba vuelva a brillar con luz propia y verdadera. Patria y vida para todos mis hermanos cubanos.
Nos vemos muy pronto en la libertad total y democrática. Camilo vive en el corazón de los cubanos libres. Nunca olvidaremos su legado ni su sacrificio.